logrado por la misericordia de Dios escuchar lo que le aconteció a Job. Todos. Todo lo que Job vivió, la Biblia nos enseña y dice de que Job era un hombre recto, justo delante de los ojos de Dios, de él hacia Dios. Agradaba a Dios, oraba, clamaba y hacía todo lo que al Señor le agradaba, de él hacia Dios. Pero si de pronto nosotros llegamos y entramos a profundidad a su palabra, vemos también que en el corazón de Job habían cosas que al Señor no le agradaban, porque no todo de pronto puede que sea color de rosa, o que no somos perfectos delante de Dios, que es mentira. Amén. Entonces, Job era un hombre, en el capítulo 30, podemos ver que él se quejaba, acá parafraseando, él se quejaba, se lamentaba de todo lo que ya le había acontecido, de todo lo que había sufrido por todo lo que él había pasado. Y él le decía al Señor, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro, clamarán los sepultados cuando él los quebrante. ¿Qué nos quiere decir en este versículo? Que él no extenderá la mano contra el sepulcro. El sepulcro lo podemos tomar como algo muerto, una situación dura en nuestras vidas. Y él extenderá la mano de él. Nos quiere decir, o sea, él nos extiende la mano en situaciones que nosotros pasamos, y muchas veces de pronto nosotros decimos, ay Señor, mira que nos está pasando esto, estamos viviendo esto, y él nos extiende su mano. Cuando nos habla, clamarán los sepultados cuando él los quebranta. Eso es, o sea, yo estaba como cuando el Señor me daba la palabra, yo no la entendía, y yo empecé a orarle al Señor, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento, y escudriñándola, analizándola, mirándola, escudriñando aún más, la pude entender. Gloria a Jesús. Y dice, clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. Clamarán los sepultados es cuando ya algo está muerto. Entonces esta palabra es muy profunda. Clamarán los sepultados cuando él los quebrante, o sea, cuando ya esas personas que están muertas, que vayamos a la presencia de Dios, cuando el Señor nos vaya a juzgar, nos vaya a reclamar, nos vaya a preguntar qué hicimos con lo que Él nos dio. Los sepultados, los que están muertos, va a llegar ese momento donde el Señor nos va a quebrantar a cada uno y a aquellos que murieron. En el momento que Él nos reclama, Él nos va a quebrantar. Va a ser un momento donde por su misericordia Él dirá, bueno, a este lado pasen, y habrán otros que serán echados hacia otro lugar, hacia su izquierda, que no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor en esta poderosa mañana? ¿Qué nos deja la enseñanza de la vida de Job? Job fue un hombre que él era justo delante de los ojos de Dios, pero en Job había muchas cosas que al Señor no le agradaban, como lo dijo ahorita. Y una de esas cosas él no tenía, por lo que yo entiendo y comprendo y analizo en la palabra, Job no supo llevar un hogar, porque el Señor permitió que aún su esposa le dijo, maldice tu Dios y muérete. Había cosas en su hogar, en su vida de íntima, que él no supo quizás de pronto saber sobrellevar. Aún con sus hijos, Dios permitió de que se los quitó, porque ellos cometían muchos pecados delante de los ojos de Dios, y él siempre oraba, clamaba, ayunaba y le pedía mucho al Señor misericordia por sus hijos. Y muchas veces nosotros somos así, somos como Job. Me incluyo yo también, porque aún de pronto estoy aquí
Y ay no, porque ella está allá, ella se cree perfecta. No soy perfecta, pero todos los días le digo a Dios, ayúdame a agradarte a ti. Con errores, horrores, pero aquí estamos. Entonces el Señor nos quiere enseñar. Con esta palabra, yo decía, Señor, esta palabra no la entiendo. Y yo me quedaba pensando y me puse a orar, Señor, ayúdame. Y después el Señor me decía, es fuerte, pero la tienes que dar. Porque te he usado y te voy a usar en palabras fuertes. Y si tienes que exhortar y hablarle al pueblo, lo tienes que hacer. Y yo decía, Señor, yo no quiero decir eso. Mejor voy a decir otra cosa. Voy a ir a empezar a buscar. Y el Señor me decía, no. Y me mostraba la palabra más. O sea, me traía el texto que me había dado. Entonces muchas veces somos como, ay Señor, mira que mis hijos toman, que mis hijos hacen esto, y empieza a clamar, ten misericordia. O fue alcahueta. Y nosotros no podemos ser alcahueta de nuestros hijos. Como de pronto a mí me pasa, mis hijos hacen cosas que no estén bien delante de la presencia de Dios. Sí, le clamo a Dios y le digo, Señor, ayúdame, pero también enséñalos a ellos, porque no me tienen que agradar a mí, te tienen que agradar a mí. Y ese es lo que el Señor ve. Cuando tú llegas a su presencia con sinceridad, Señor, mis hijos están haciendo cosas que no son de tu agrado. Perdónalos, ayúdalos y enséñalos a que ellos te agraden a ti. Porque de nada a mí me vale orarle al Señor, como hacía Job, orarle, clamarle, pedirle al Señor por sus hijos, y los hijos seguían revolcándose, inundándose en el pecado. ¿Qué permitió Dios? Llevárselos. Entonces muchas veces Dios permite situaciones fuertes en nuestra vida para que nosotros entendamos. No podemos ser alcahueta del pecado de nuestros hijos. Ninguno. Amén. Todos los que estamos aquí somos padres. Ay, que porque mi hijo no puede esto, entonces yo se lo voy a dar, o yo lo voy a ayudar, o yo, porque es mi hijo, pero yo cómo hago si yo soy cristiana, pero es que yo, ay, es que eso es lo más lindo. No podemos, hermano. Tenemos que ponerle un límite. Porque si nosotros seguimos cobijándoles el pecado, le estamos haciendo mal a nuestros hijos. Amén, aleluya. Y estamos nosotros también afectando nuestra vida delante de Dios. La oración. Entonces a muchas personas hablan de Job, sí, Dios era perfecto y hablan, pero cuando uno se va a la profundidad, uno empieza como a escudriñar y uno también empieza a dar, Señor, dame la revelación nuestra. Habían cosas en Job que al Señor no le agradaban. Él no era perfecto, nosotros no somos perfectos, pero nosotros no podemos dejar de que esas cosas nos resten delante de la presencia de Dios. No podemos ser alcahuetas de nuestros hijos. Nosotros no podemos, también en nuestro hogar, con nuestra pareja, porque Dios permitió que aún la esposa de Job lo maldiciera y se fuera. Pero Dios es tan misericordioso que permitió que él pasara tanto. Ya lo último Job entendió. Y fue cuando Job le dijo, de oídas te había oído, más mis ojos ahora te ven. Porque una cosa es que digamos, ay, yo voy a la iglesia, yo conozco de Dios, pero cuando viene la prueba, viene la adversidad, viene el desierto, viene la lucha, ahí es cuando nosotros entendemos, cuando pasamos y el Señor nos enseña y nos queda claro, ahí es donde nosotros decimos, verdaderamente así conocemos al Rey. Dios no va a querer un mal para nuestra vida, para nosotros, al contrario. Pero a veces también es necesario que pasemos por cosas así, para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos levantemos. Y esta poderosa palabra, yo le decía al Señor, Señor, tu palabra, o sea, cada versículo de la Biblia es poderoso. Yo decía, Señor, perdóname por yo de pronto querer buscar otra palabra porque no la entendía, porque era fuerte. Dios hablaba primeramente a mi vida, porque cuando nosotros vamos a llevar un mensaje, una palabra, no, yo me voy a sentar al frente y yo voy a decirle esto a fulanito o voy a lanzarle no. Yo le decía al Señor, Señor, que cuando yo me pare enfrente, seas tú quien hables por mí, seas tú pasando carbón encendido por mis labios, porque yo no me coloco aquí enfrente porque yo quiero, porque solamente lo sabe Dios, y no para lanzarle juicio a nadie si de pronto lo toman de esa manera. Pero si Dios me decía que dijera esto, yo lo tenía que decir y lo estoy diciendo. Entonces Dios quiere que nosotros, a pesar de cualquier circunstancia que venga en nuestras vidas,
nos levantemos, lo veamos siempre a Él. Dios es poderoso. Amén. Y esto nos insta a seguir, a perseverar, a no dejarnos por muy duro que veamos la situación, seguir avanzando en el Señor, porque Dios es maravilloso. Nos enseña también que debemos dejar el orgullo, debemos llevar el orgullo a un lado, porque nadie puede encontrar la sabiduría de Dios. Amén. Él es santo y Él es perfecto. Sin embargo, ya lo último del libro de Job, vemos que Él entendió todo y Él comprendió. Y la misericordia de Dios es grande. No debemos de permitir que pasemos ya lo último. Aleluya. Y cosas fuertes, como Dios lo hablaba en mi vida, y usó de una manera poderosa a la hermana Marlene. Era el Señor usándola a ella, o sea, a través de ella el Señor hablaba la vida de la hermana Magnolia. Así lo mismo me decía la hermana María Rosa, mírala, yo hago como a mí me place, así me decía. O sea, fue algo tremendo lo que Dios hizo. Y habló también a mi vida, me confirmó cuando la hermana hablaba, cantaba la alabanza, perdón, quebranta mi corazón. O sea, tenemos que decirle al Señor que nos ayude porque no es fácil. Amén. No es fácil venir a la iglesia, no es fácil servirle a Dios. Muchas veces tenemos el anhelo y se nos presentan dificultades, llegan como piedras de tropiezo a nuestro camino, pero tenemos que perseverar, tenemos que avanzar. Aleluya. Y este libro de Job es un libro que nos deja muchas enseñanzas y hay que escudriñarlo, hay que pedirle a Dios que nos dé la profundidad del mensaje de la palabra. Porque muchas veces de pronto leemos un versículo y decimos, no, pero es que ese hermano, ese profeta, pero mire que él vivió aflicciones, pero el Señor lo bendijo, pero fue un gran profeta. Sí, pero detrás de ese gran profeta, detrás de ese llamado, tuvo que pasar muchas cosas. Amén. Muchas cosas como igual estoy pasando yo y lo están pasando cada uno de los que estamos aquí. Entonces el Señor nos insta y nos pide que nos enfoquemos más en su presencia. Porque sí necesitamos muchas veces necesitamos lo material, pero más que lo material necesitamos lo espiritual. Porque de qué nos vale el Señor, dame la casa, dame un carro, bendice a mis hijos, bendíceme, dame el dinero, mira mi negocio, mira mi familia y la vida espiritual. Así es. Amén. Amén. Y cuando el Señor nos llame a juicio, porque a todos nos va a llamar a juicio, Santo. ¿qué le vamos a decir a Dios? Así es. ¿Qué le vamos a decir? Señor, es que a mí me tocó cocinar. Señor, es que a mi hijo, que me decía el Señor ahorita, Él va a quitar toda piedra de tropiezo del camino. Y por encima del mismo enemigo tenemos que servirle a Dios, tenemos que servirle. Amén. Porque Él nos llamó para eso. Él nos trajo aquí a esta tierra con un propósito de adorarlo. Y más que eso, de predicar su palabra, de ganar almas. Poderoso Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. La palabra también nos enseña que Job fue un hombre piadoso. Piadoso significado benigno, blando, misericordioso. Él le gustaba mucho ayudar. Tenía tantos siervos a su cargo. Y Dios como hasta dónde lo llevó. Le permitió quitarle todo, dejarlo sin nada, imagínense. Y a veces nosotros medio pasamos por una situación, ay Señor, ya yo me quiero morir. Ahora imagínense la vida de Job. De pronto usted ahí sentado donde usted está, empiece de pronto a analizar y irse un poquito más allá. O sea, tremendo. Y nosotros que de pronto no tenemos para la comida, pues queremos morir, ay Señor, mira, tengo hambre, Padre.
Ahora Job con una zarpa, Así es. sin su esposa, sin sus hijos, le quitó los hijos, Y los dios ahí señalados. los dedos señaladores, los tres amigos que se acercaron a él. Y aún él en el silencio que Dios, hubo un momento donde Dios hizo silencio. Y él se lamentaba. Y él pensaba que Dios no lo escuchaba. Y aún renegaba porque su madre, porque lo había traído aún en vientre de su madre, renegaba, maldecía. Porque sí lo hizo Job. Sí, si de pronto entramos un poquito más profundo, Job lo hizo. Como muchas veces lo hacemos nosotros. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué a mí? Señor, mira esto. Esta es una enseñanza tremenda, poderosa. Amén. Entonces, Habla Dios. bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí me ayudó el Señor. Ay, Gloria a Dios. aleluya. Vive Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ya el Señor a todos nos ha hablado. Amén. En la intimidad, en público, en la palabra, en todo nos ha hablado Dios. Y a veces decimos, ay Señor, tú no me has hablado, háblame. Yo le decía al Señor, Señor, háblame. Y el Señor me había hablado ya en la casa. Y me confortó por medio de la hermana Marley. No podemos buscar excusas. No podemos buscar excusas. No tenemos excusas ante Dios, no las hay. Dios no las acepta. Dios no acepta las excusas. Que porque vine tarde, que porque no fui, me incluyo ahí. Ay Señor, yo quiero ir. En mi corazón está de ir a la iglesia, voy a ir al servicio médico. Y algo pasa, que el Señor me llama. Santo. Aleluya. El Señor me confirmó esta palabra, me hablaba en mi casa y me la confirmó a mí. Y hoy los invito a que escudriñemos más la palabra. Escudriñarla es coger la Biblia y leerla. Ahora el Salmo 91 no. Escudriñarla es, si encontramos una palabra en la Biblia, en el texto que nosotros no entendemos, pues vamos a Google e investigamos. Le oramos al Señor, Señor, ayúdame a entrar en esta palabra, a entenderla. Señor, muéstrame, revélame, guíame. Eso es escudriñar. No es coger la Biblia y leerla y ya. Investigar, averiguar, analizarla, porque también tenemos que analizar la enseñanza que nos deja la palabra de Dios a profundidad. Para cuando nosotros salgamos o vengamos aquí al altar de Dios o a predicar en la calle donde a Él le plazca, nosotros debemos de saber de qué vamos a hablar. De lo que nosotros estamos viviendo, de eso mismo tenemos que predicar, porque si no, ¿cómo vamos a predicar? Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor nos usa en cualquier momento, para Él no hay límite. Si estamos en una cita médica y a Dios le place, inquieta a una que le hable, hay que hablar. Y a Él estamos sirviendo a Dios. Entonces, ¿qué nos deja esta palabra? Que sigamos perseverando. Amén. Que no esperemos, me incluyo yo también, que no esperemos que Dios permita algo fuerte en nuestras vidas. Para lamentarnos y a lo último entender que Dios es grande en su sabiduría. Que Él es todo. No esperemos eso, hermano. No lo esperemos vivir, porque sería muy cruel, muy duro vivir una situación así. Pero Dios es amor, pero también es poderoso. Santo. No esperemos lo último. No esperemos lo último. Tenemos que llegar, el Señor me hablaba ahí cuando yo oraba, el Señor me hablaba de arrepentimiento. Y me decía de esas personas, arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es, yo voy a la iglesia, me ven los pastores, me ven los vecinos, me ven mi familia con la Biblia en los brazos, y ya yo soy hija de Dios, yo no voy a hacer la Amén. Arrepentimiento es cuando tú vienes a los pies de Cristo y tú le dices no al pecado. A lo que tú hiciste mal y estamos siendo conscientes que
está mal delante de la presencia de Dios y no lo volvemos a hacer. Ese es el arrepentimiento de corazón que Dios recibe. Cuando no volvemos a hacer aquellas cosas que a Dios no le agrada. Eso se llama arrepentimiento. No volver a hacer lo que hacíamos antes en el mundo. Amén. Cuando nosotros llegamos arrepentidos a los caminos de Dios, aquí a la iglesia, a su presencia, suceden cosas maravillosas. Santo, Pero mientras aleluya. tanto no. Si venimos por venir y no venimos con un corazón arrepentido, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas. Y no te va a salvar los 365 días del año que yo fui a la iglesia, que estaba metida de cabeza en la iglesia. El Señor dice ahora que no te vistas que no vas. Tienes que estar arrepentido y arrepentida de corazón. Amén, aleluya. Porque si no te quedas, si no te quedas, si no nos quedamos, si no nos quedamos, que Dios tenga misericordia y nos ayude a buscarlo y a meternos como verdaderamente quiere, tanto por dentro como fuera, Gloria a Jesús. en espíritu y en verdad. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdame cada día, porque no es fácil. No es fácil. Aún los pastores, hermanos y siervos que le sirven al Señor no han pasado nada fácil, es duro. Pero tenemos que perseverar y seguir luchando por una salvación, por una vida eterna. Amén, amén. Eso es lo que tenemos que llevar presente en nuestra mente. Que no importa las circunstancias, no importa lo que sea, no importa lo que se levante, tenemos que luchar por una salvación, Aleluya. por el galardón, por nuestro galardón. Vive Cristo. Hasta que nos Gloria a Dios. aparezca. Amén, aleluya.